Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 2. El domingo pasado nos enfocamos en ¿cuál de las señales el día de Pentecostés? Las lenguas de fuego. Y hoy vamos a ver el viento. Estamos tomando nuestro tiempo porque es importante estas dos señales. Por algo Dios las envió y tienen un trasfondo profundo a lo largo del Antiguo Testamento, y no fue simplemente viento y fuego y punto y pasemos, no. Es súper importante que entendamos qué fue esa señal del viento recio, el espíritu, el ruaj de Dios. Entonces, otra vez, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego las lenguas de fuego y luego hablaban en otros idiomas. Pero basta hasta ahí, hermano. Se ha hablado mucho del fuego pentecostal, ¿verdad? ¡Ánimo! Yo nunca he escuchado a alguien promover viento pentecostal. Yo no sé usted. Sí se habla de fuego pentecostal, pero yo nunca he escuchado que ocupamos viento pentecostal. Pero sí lo ocupamos, especialmente si entendemos lo que significó esa señal ese día. Todo lo de Pentecostés apunta al poder del Dios soberano. Todas estas señales, viento, fuego, idiomas extranjeros, todo apuntaba al poder del Dios soberano obrando salvación en este mundo a través de su iglesia. 120 personas reunidas, ¿se acuerda? Reciben la señal de lo que Jesús había prometido en 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Vamos a ver esta señal del viento y cómo debemos entender esta señal, hermanos. Recordemos que desde el principio de la Biblia, desde el primer capítulo, desde el segundo versículo, el Espíritu de Dios, el término en el Antiguo Testamento, espíritu, viento, aliento, es el mismo término, ruaj. Eso es importante porque vamos a ver Espíritu de Dios, donde se traduce Espíritu de Dios, que se debería, y en otras ocasiones se traduce aliento de Dios o viento, pero todo es el mismo término. Fíjese en su Biblia, versículo 2, Hechos 2:2. De repente vino, ¿de dónde? ¿De dónde vino el viento? Del cielo. Lucas está relatando una verdad importante. Este viento no sopló del norte, no fue un viento del oeste, no fue un torbellino del clima. Este fue un viento del cielo, un estruendo del cielo. Y ellos entendían de que era señal de Dios. Llenó la casa. Ahora bien, vamos para el Antiguo Testamento para comprender qué es lo que Dios estaba señalando con enviar su viento en toda la casa sobre ellos. Luego las lenguas de fuego también poseyeron a todos. Este viento
o el Espíritu de Dios encima de, ¿dónde es lo primero donde lo encontramos en la Biblia? Génesis 1:2. 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin forma y desordenada. Versículo 2, ¿y qué? Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre las aguas. ¿Y qué hizo ese Espíritu que se movía sobre las aguas? Empezó a ordenar lo que era caos, lo que era sin forma, lo que era desordenado y sin vida. Es el Espíritu de Dios, hermano, que de una bola de agua crea todo esto que nosotros vemos. Fue el Espíritu de Dios que pobló la tierra de plantas, árboles, aves, peces, animales y personas. En Salmo 104, versículos 29 y 30, dice, si Dios quita su espíritu, se mueren los animales y las criaturas del mundo, pero cuando Dios vuelve a soplar sobre ellos, reviven y tienen vida. Este viento de Pentecostés representa aquel Espíritu de Dios que es el que da vida, el que ordena para que la creación de Dios cumpla su propósito de glorificar a Dios, de glorificar su Creador. Qué lindo. Pero no es ahí y ya se acabó. ¿Qué es la próxima referencia en Génesis, en los primeros capítulos? No sabía que hoy era quiz, ¿verdad? ¿Qué es la próxima referencia? No sé cómo hacer la pregunta sin dar la respuesta. No se usa espíritu y no se usa viento, pero se traduce como aliento. Con Adán. Muy bien, 100 puntos. Dios creó a los animales del polvo de la tierra. Pero no leemos que Dios sopló en sus narices aliento de vida, pero con Adán sí. Dios forma a Adán, pero hasta ahí es una pelota de barro. Y dice Génesis 2, creo que versículo 7, que entonces Dios sopló aliento de vida en su nariz. Ese fue el Espíritu Santo de Dios, dándole vida especial al hombre. Una vida diferente que tenían los animales. ¿En qué se diferenció el hombre que los animales? En ser hecho a la imagen de Dios. Y es el Espíritu Santo que forma al primer hombre, luego la primera mujer, a la imagen de Dios. El Espíritu Santo de manera especial, de manera particular, de manera consciente, el Espíritu de Dios crea a Adán. Podríamos decir que Adán fue el primer bautizado en el Espíritu, sin necesidad de hablar lenguas. Adán fue el primero bautizado con el Espíritu de Dios cuando abrió los ojos y tenía vida de Dios. Yo no sé, Adán y Eva tenían la gloria de Dios y algo pasó cuando pecaron que dice que se vieron como desnudos
Yo no quiero especular mucho, pero Pablo dice en Romanos 3:23 de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo me he preguntado si Adán y Eva, antes de pecar, tenía un cierto aspecto físico. Como digo, esto está especulando un poquito. Pero cuando pecaron, fueron impactados con verse ahora desnudos. Y parte de ese impacto fue que el Espíritu de Dios se retiró de ellos. Y es por eso que cuando Dios vuelve a venir, recuerde Génesis 3, todo, ¿verdad? Estamos todos en Génesis 3. Dios viene, confronta a Adán, confronta a Eva, maldice la serpiente. Y al puro final, ¿qué es lo que hace Dios? Le dice, quítese esas hojas de higo necias que ustedes se hicieron. ¿Se acuerda que se hicieron taparrabos con hojas de higo? Se sentían todos avergonzados y desnudos. Y ese es el típico esfuerzo del hombre de tratar por nuestra propia fuerza presentarnos ante Dios. Imagínense el cuadro, Adán y Eva con hojas de higo amarradas con algunas lianas, presentándose ante el Dios de gloria. ¿Se imagina? ¡Qué patético! Así somos cuando intentamos presentarnos ante Dios con mis propios méritos. Llegamos ahí y a como Dios nos ve, como Adán y Eva, patético. Dice Dios, quítese eso. En pocas palabras está diciendo, arrepiéntase de sus vanos esfuerzos propios. ¿Y qué hace Dios? Mata un animal. Primera pista de que es tan grave el pecado que tiene que haber sangre derramada. Y no solo sangre derramada de un sustituto por usted. Y Dios mata el animal y toma la piel y Él le da ropas. Él les viste, Él les da su vestidura, simbolizando su aceptación, simbolizando que Dios los acepta, por decirlo así, Dios los justifica, mediante el sacrificio sustitutivo. De ahí en adelante en la Biblia encontramos que el Espíritu Santo viste, el Espíritu Santo viene sobre, el Espíritu Santo cae sobre, y una larga, agarre su concordancia y haga su propio estudio riquísimo y hermoso del Espíritu Santo viniendo sobre las personas para que una vez puedan cumplir su llamado ante Dios. Le voy a dar solo algunas pocas instancias porque en Jueces encontramos una cadena. Jueces 3:10, Otoniel, el Espíritu viene sobre Otoniel para librar a Israel. Jueces 6:34, el Espíritu cae sobre Gedeón y él puede librar a Israel. En 11:29 el Espíritu viene sobre Jefté. En 14:6 el Espíritu vino sobre Sansón. Lo que vemos es que el Espíritu de Dios está capacitando al Salvador. Viene sobre de una manera poderosa, posee aquella persona para que cumpla un propósito especial de Dios. Ahora, hay otras pistas y esto me encanta y podría durar un mes sobre este tema, pero tenemos tiempo limitado y espacio limitado. Una pista más
de la necesidad de que el Espíritu de Dios capacite para que nuestras labores sean aceptadas. Aarón. En Éxodo capítulo 28, dice Dios a Moisés, prepare vestiduras especiales para Aarón, para que no muera cuando entre a fungir como sacerdote. Y estas vestiduras tenían que ser unos colores especiales. Escuchen los colores e imagínense esta túnica de Aarón a la luz del día ante el pueblo de Dios. Imagínense esta túnica con estos colores: oro, azul, púrpura y carmesí, todo entrelazado. ¿Qué de especial tendrían esos colores, esas vestiduras, para que Aarón pudiera representar al pueblo de Dios en la presencia de Dios y no morir? Pensalo. ¿Qué estaba encima del tabernáculo constantemente? ¿Qué había ahí en el cielo sobre Israel? La nube. ¿Y de noche qué era? Columna de fuego. ¿Qué colores tenía esa nube de gloria, hermano? Yo digo que eran estos colores: oro, azul, púrpura, carmesí. En otras palabras, Dios estaba diciendo, Aarón debe reflejar mi imagen para que pueda trabajar, servir como sacerdote. Si no, no puede entrar, muere. Aquí no puede entrar uno no capacitado por mí para ser mediador y sacerdote. El Espíritu de Dios, que era esa nube, el Espíritu de Dios debía transformar, por decirlo así, aunque fuera simbólicamente, al sacerdote. Hay otros vientos en el Antiguo Testamento que obviamente se enlazan con todo lo que hemos visto. El diluvio volvió la tierra a su estado original, una bola de agua, ¿se acuerda? Toda vida destruida. Solamente agua, otra vez. Y en capítulo 8 de Génesis, ¿qué pasó? ¿Cómo se desaparecieron las aguas? ¿Cómo se creó una nueva creación? Dice el viento de Dios. Dios mandó Ruaj. ¡Sorpresa! Es Génesis 1:2 repetido. Otra vez el Espíritu de Dios seca las aguas, va a volver a hacer una nueva creación en el mundo. El Mar Rojo sopló toda la noche. ¿Qué estaba soplando? El Espíritu de Dios. Usando viento, dividió las aguas para salvar a Israel y para juzgar a Egipto. Entonces, cuando llega Jesucristo y Nicodemo va donde Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús lo regaña, dice, ¿usted es rabino, maestro en Israel y no sabe? Y le da el ejemplo del Espíritu de Dios, pero utiliza viento. Dice, el viento sopla y usted no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero ve sus resultados. Así es el Espíritu de Dios. Así es todo nacido del Espíritu. Usted no lo ve, pero percibe el efecto del Espíritu, el ruaj de Dios, el aliento de Dios, el Espíritu creador. Se mira cuando la persona nace de nuevo. Jesucristo al principio de su ministerio público no necesitaba el Espíritu Santo. Jesús era Dios. Pero para los hombres,
Dios dio una señal como una paloma que bajó del cielo, porque Cristo es el final de todos los jueces, de todos los sacerdotes, de todos los libertadores. Jesús es el final. Ellos habían recibido, el Espíritu cayó sobre ellos y Cristo tenía que cumplir con el profeta, el rey, el sacerdote final en el poder del Espíritu Santo. Y Cristo dijo, Juan bautizó con agua, pero yo bautizaré con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, Pentecostés, volviendo a nuestro pasaje, Pentecostés, el viento, es señal del Dios recreador. Señal de un Dios que viste a su pueblo. Señal de un Dios poderoso que mediante su Espíritu capacita y hace una nueva creación en Cristo. El Espíritu de Dios que ordena, organiza, afina su nueva creación. Y querido amigo en Cristo, esto debe ser para usted gran consuelo y gran confianza. ¿Por qué? Porque nuestra salvación depende y se edifica sobre esta obra de Dios, ordenándonos, recreándonos, poderosamente tomándonos en sus manos. Pablo dijo luego, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pertenecemos a Cristo. ¿Cuánto pertenece a Cristo? ¿Cuánto de nuestra vida pertenece a Cristo una vez que hemos creído en Él? Una parte, solo el domingo pertenece a Cristo, el lunes no. Todo pertenece a Cristo. Siempre se habla de las lenguas pentecostales como la señal de Pentecostés. Pero si vamos a querer que se repita señales, el viento Pentecostés es súper importante, hermano. El viento pentecostal es señal de la promesa de Dios de edificar su templo santo, que somos nosotros. El viento de Pentecostés es señal de la capacitación de los discípulos de Cristo para nuestra tarea, su vocación en esta tierra. Ahora bien, siendo señal, no fue la realidad. El viento no era el Espíritu Santo. Y eso es importante, siempre en la Biblia, distinguir entre una señal y la realidad. Nosotros sabemos esto. En los matrimonios se intercambia una señal. Mi anillo de bodas es señal del matrimonio. Se da una vez, no se vuelve a dar la señal. Y aunque yo pierda, que ya me había pasado, yo perdí mi primer anillo. Aunque se pierda la señal física, no se pierde el matrimonio. El viento ese día de Pentecostés fue señal. No hace falta repetir la señal, hermano. Ya se dio. Usted no necesita escuchar este estruendo. Ya se escuchó y se reportó aquí. Dios dio la señal y la señal es señal de una realidad que sigue vigente para toda la historia. No hace falta pedir. No, nadie puede excusarse diciendo, bueno, si yo escuchara este estruendo y veía
lenguas de fuego, yo también podría predicar como Pedro. No tenemos excusa. La señal fue dada y la realidad es presente. Otra cosa, eran 120 en el cuarto donde se reunían. ¿Sobre cuántos reposó las lenguas de fuego y sobre cuántos pasó el viento? ¿Sobre cuántos de ellos? ¿Algunos? Todos. El Espíritu Santo es dado a todo creyente, porque sin el Espíritu Santo no somos creyentes. Y el poder del Espíritu Santo es dado a todo creyente, y por eso Dios dio señales impactantes de ese día para que nosotros entendiéramos de que el Espíritu Santo está sobre todo cristiano aquí en este lugar. Y es un Espíritu Santo de poder. Y es un Espíritu Santo que capacita a todo cristiano para poder cumplir nuestra vocación y llamado. El apóstol Pedro, más adelante en 1 de Pedro capítulo 4, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, sirva, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para eso está el Espíritu Santo, hermano. Entonces vamos a ir concluyendo. Tengo cuatro ideas para finalizar. Primero, el estruendo que se oyó afuera, era tanto el estruendo que vinieron corriendo gente de la calle. Ese estruendo, hermano, representó el poder de Dios sobre ellos. Cuando tiembla aquí en Costa Rica o cuando hay un terremoto, nosotros nos asustamos porque nos sentimos incapaces. Todo el mundo se está moviendo, se están cayendo cosas de los estantes. Es terrorífico ese poder. Ese día de Pentecostés, el estruendo de viento no asustó. Bueno, no sé si los asustó o no, pero el punto era de que Dios estaba cumpliendo lo que dijo en capítulo 1:8, Cristo, recibiréis poder. El viento es una fuerza que nadie controla, un huracán, un torbellino, nadie controla. Y eso es lo que Dios estaba enseñando, hermano. El poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, nadie más lo controla, Dios lo controla en nosotros. Y esto quiere decir que los cristianos deberíamos decir no al derrotismo. Yo no puedo, yo no. Esta señal quita todo derrotismo cristiano. Y quita otra cosa que está muy relacionado con el que yo no puedo, con sentirnos derrotados. Otra cosa muy ligada que muchas veces no nos gusta relacionar, ¿qué es? Los pretextos. Porque cuando nos excusamos, nosotros decimos por qué y damos algún pretexto. Hermanos, la vida es dura. La vida cristiana es dura. Cristo no dijo que iba a ser color de rosa, nunca lo dijo. Dijo, en este mundo tendréis aflicción. Confíe, yo he vencido. Aceptemos, hermano, que la vida cristiana tendrá sus desafíos, muchos. La vida cristiana
tendrá pruebas. La vida cristiana tendrá enemigos. Dios lo había dicho muchas veces. Pero cuando mandó el estruendo del cielo, ¿cuál fue el resultado? Ya lo sabemos en el resto del capítulo. Pedro se levanta y predica. A Jacobo lo matan de ahí a pocos días. A Pedro lo iban a matar. Pero ¿qué dijeron? Juzguen ustedes si debemos obedecer a los hombres o a Dios. Pero para nosotros vamos a decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cristiano, no al derrotismo. ¿Por qué? No porque nos vayamos a animar y porque vamos a crear algún ánimo nuestro. No al derrotismo por lo que Dios nos ha dado en su Espíritu. Número 2. Como hemos visto que el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios, el viento de Dios es ese Espíritu creador, sepamos, aceptemos, colaboremos con el Dios Espíritu Santo que nos está moldeando y formando para que seamos una nueva creación. Hermanos, todos nosotros tenemos hábitos, pecados, actitudes desagradables a Dios. Todos nosotros tenemos, por eso estamos aquí, estamos en vía de santificación. Cuando ya estemos santificados por completo, nos vamos al cielo. El Espíritu Santo, desde el puro principio de Génesis en adelante, es el Espíritu que ordena. Pero ordena de forma perfecta. Y Dios no se va a cansar, hermano, hasta que usted y yo estemos ordenados. Nuestra vida ordenada. Mi vida personal, mi vida matrimonial, mi vida en el hogar, mi vida en el trabajo, mi vida en la escuela. Su vida está siendo ordenada. Mi vida financiera. Es feo, hermanos, un cristiano desordenado en cualquier área, en su hogar, un hogar desordenado. La Biblia lo dice. En finanzas, es triste que los cristianos, hermanos, no demos mejor testimonio en las finanzas, ordenados según el Espíritu de Dios, pensar como Dios pensaría sobre mi dinero. Eso es número 2, la obra creativa ordenador del Espíritu de Dios a nosotros nos está formando, moldeando. Número 3, ya dijimos, todos participaron. Esto, hermanos, espero que en nuestro medio de reformados no nos pase, porque vivimos en un medio religioso que separa dos clases de personas. En la iglesia romana están los cleros, los obispos, los papas, los arzobispos, los sacerdotes y el resto de la iglesia. En el mundo evangélico están los ungidos, los apóstoles y los profetas y los ungidos con alguna unción especial. Pues, lo siento, eso todo está mal. El Espíritu Santo ese día vino sobre todos. Y no hay algunos súper ungidos y súper espirituales, y yo soy un pobre mal cristiano porque así soy.
No, mi hermano. El Espíritu Santo vino con poder sobre todos. Y la meta tuya, la meta de Dios para usted, es que sea un supercristiano. Es que sea un supercristiano. Moldeado a la imagen de Cristo. Hay indicadores cuando no nos sentimos parte de todo el plan de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos indicadores menores. Digamos que yo falto el domingo, por las razones que fueran. Y no aviso, no le digo a ninguno que ¿por qué falto? Pues el pastor se preocupa, los ancianos se preocupan, no sabe si usted está enfermo, si algún accidente le pasó, pero usted simplemente no avisa. ¿Por qué? Porque no se siente muy parte de esto. Eso es un indicador de que sí, el Espíritu Santo vino sobre todos los demás, pero yo tengo a la iglesia como el clubcito y que nadie me moleste porque voy cuando quiera, no voy cuando no quiero y nadie me tiene que estar preguntando. Entendemos la diferencia, hermano. Si yo me siento parte de los bautizados en el Espíritu con todos, entonces soy uno con el cuerpo. Ahora, hay indicadores más fuertes de que no me siento parte. Por ejemplo, si nunca estoy disponible para nada, si cuando me piden colaboración no muestro ningún interés, no busco oportunidades de colaborar con mi iglesia, es un indicador muy fuerte de que no estoy entendiendo lo que Dios hizo. Y ojo, Pablo dice que es posible contristar al Espíritu Santo. Y cuando contristamos ese Espíritu Santo que vino sobre todos nosotros, Dios verá la forma en que Él nos corrige. Y siempre es doloroso la disciplina del Señor. Siempre es dolorosa la disciplina del Señor. Número 4. Las señales sobre los cristianos era señal de que Dios los estaba apartando, santificando para ser sus socios en la tierra. Y esto quiere decir que las agendas del mundo no son nuestras. No quiere decir que salimos del mundo. Pero la agenda del mundo, ¿cuál es? Agendas netamente egoístas. Dinero, poder, fama, acumular cosas. La agenda del mundo, los valores del mundo ya no nos atrasan en nuestro trabajo para el Señor. Mire el ejemplo de los discípulos, hermano. Y creemos que todos los apóstoles menos Juan murieron la muerte de mártir. Y los grandes hombres que honramos en la historia, un San Agustín, un Juan Calvino, murieron sin nada. Ellos emplearon todo lo que tenía en su obra. Entonces, hermanos, mire, la iglesia, nosotros, somos una nueva creación de Dios. Somos una nueva creación de Dios y estamos siendo recreados continuamente. Estamos siendo vestidos de la justicia de Dios. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Estamos siendo ordenados en toda área de nuestra vida. Y todo esto por el poderoso Espíritu
de Dios. Como dijo Jesucristo en Hechos 1:8, mas vosotros, dígalo conmigo, vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Amén. Oremos. Padre, gracias por la señal el día de Pentecostés, que tu Santo Espíritu de poder ha vestido a tu iglesia, renovándonos, recreándonos, reordenándonos y moldeándonos a la imagen de Cristo con poder, con valor, para que nosotros tengamos todas las fuerzas necesarias, todo el poder necesario para cumplir nuestro llamado, nuestras vocaciones, nuestras tareas, en todas las áreas de nuestra vida personal, el hogar, el trabajo, la educación, donde sea. Padre, bendice esta congregación. Y donde estamos fallando, Padre, perdónanos y pedimos que tú nos purifiques. En el nombre de Cristo y el poder de tu Espíritu oramos. Amén.